Hola, es un gusto saludarles y mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes les hablamos de un tema que ustedes han visto, que no es noticia. Los sacerdotes católicos andan en conflictos y ni en Semana Santa pudieron borrar sus diferencias. Conflictos entre los sacerdotes siempre los ha habido. Lo que sucede es que en tiempos pasados eran más cautos para que sus diferencias no trascendieran al vox populi, a la opinión pública. Y ahora se pelean abiertamente. Incluso del episcopado del Distrito Federal con el Vaticano. Lo vimos, Raúl, cuando vino el Santo Padre en su visita el día 13 de marzo, dijo una homilía, un mensaje en la Catedral Metropolitana tronante. ¿Tú lo recuerdas? Sí, efectivamente fue la fecha en que reunió a todos los obispos y cardenales a puerta cerrada. Y luego él hizo una exposición en otro momento dentro de la misma catedral, en la homilía de la misa, donde dice: si hay diferencias, dígansela mirándose a la cara como los hombres. Y si se ofenden, se piden perdón y se continúa trabajando. Fue en ese momento... Sean hombres de Dios, hombres de Dios, se los dijo. No también. Son príncipes de la iglesia. No quiere príncipes. Exactamente. Y no deben dejarse cautivar por los caballos y los carruajes de los faraones. Son servidores de Dios y su misión es estar en las calles. Y bueno, en estos conflictos vemos que el cardenal Norberto Rivera ha tenido algunas diferencias. Lo ha dicho, no nosotros, la prensa y los medios mexicanos, la prensa de Roma, del propio Vaticano, sí. Ha trascendido esto desde antes que viniera el Papa Francisco a visitarnos. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, la versión es de que los príncipes de Roma, o sea, los cardenales de allá, no querían que llegara al papado el argentino Francisco y votaron contra él en el concilio, pero de todas maneras ganó porque los cardenales de otros países, de otros continentes, como fueron los latinoamericanos, sí. Los africanos, los de Oceanía, etcétera, son los que hicieron ganar a Francisco y por eso lo hace sentir él. Además, no lo quieren. No hay que olvidar que Francisco, el Papa Francisco, logra una votación que lo deja en un segundo lugar cuando eligen a Ratzinger, al anterior Papa. Bueno. Y esos son signos de la simpatía, primero de un Papa jesuita que nunca había habido, y latinoamericano tampoco. Pues menos. Y luego, en cada mensaje, ustedes lo recuerdan, tanto en la Basílica, como en la Catedral, como en Ecatepec, en Chiapas, en Michoacán, en Ciudad Juárez, cuando iba en el avión de regreso, siempre pidiendo una cosa: recen por mí, recen por mí. Y claro que todos rezamos por él, Raúl, porque queremos que un papa que le pone tantas ganas a la propia Iglesia Católica para que se aparte de los vicios que él mismo ha denunciado. Y las deformaciones de conducta que también había. Porque quiere que los sacerdotes se comporten como tales. Eso que dijo, que no se monten en los carruajes ni en los caballos de los potentados, es un mensaje muy claro. Les está diciendo que no estén agarrados de los políticos y de otros poderes fácticos para poder llevar la labor pastoral a los fieles de nuestro país y de otras naciones. De otras comunidades. De otras comunidades. Y aquí sobre todo también el Papa Francisco, al pedir recen por mí, hace unos 3 días salió una nota de allá del Vaticano en donde el secretario particular del Papa Francisco decía que era un papa que como una veladora, se iba consumiendo poco a poco. El Papa Francisco dijo que él, en una entrevista concedida a la televisión en el Vaticano, dijo que él consideraba que su papado no sería de un largo trance, de un largo
al aliento, sino que él creía que iba a ser breve, pero que él quería poner todo lo que estuviera de su parte por cambiar muchas cosas. Vaya, intervino lo que es el Banco del Vaticano y sacó a los que llevaban esas responsabilidades y los dejó fuera de la iglesia, y a otros, por pederastía, también los separó de la iglesia. Los trae en friega, dentro del propio Vaticano. Sí. Y aquí en México se han dado casos inusitados. Volvemos al cardenal Norberto Rivera. Él tiene un periódico que se llama De la Fe. Desde la Fe. Desde la Fe, tiene razón, Desde la Fe. Es un periódico de la diócesis del Distrito Federal. No es un periódico de todo el catolicismo. De circulación, exacto. Y el 31 de enero pasado, en ese periódico, se criticó severamente a Michoacán, diciendo que es un estado de corruptos, que es un estado que manejado por la delincuencia, sometido y es un estado apabullado. Fue una directa al cardenal también, o indirecta al cardenal también de Michoacán, al cardenal Estrada Inda. Alberto, sí. Alberto Estrada Inda. Y pues él contestó y dijo que este periódico Desde la Fe es populachero y es amarillista, que era nada más del Distrito Federal, no quiso decir de la diócesis, sí, y que no significaba que abarcara un mensaje de la religión católica. Y bueno, entonces el cardenal Norberto Rivera pues tuvo que apechugar que ese periódico efectivamente es como de su propiedad, es donde dirige mensajes, pero no solamente a cardenales como Michoacán, no solamente a otros prelados, también le da golpes, y le da golpes severos al gobierno federal. Sí, sí, con una invasión de lo que la iglesia antes no hacía. Y ahora con motivo del viaje del Papa, pues mucho se dijo de que había diferencias entre el cardenal Norberto y el Papa. Y dijo el cardenal primado de México que no era mentira, pero también dijo que seguramente una mano malintencionada había mal aconsejado al Papa. Imagínate, una mano malintencionada mal aconsejó al Papa. No, bueno, pero además el cardenal de Michoacán, Alberto Suárez Inda, tiene una cercanía con el Papa Francisco que ya la quisiera Norberto Rivera, quien por cierto viajaba en todos los trayectos de su santidad en el papamóvil, iba en uno de los asientos, pero además no tardan en jubilar al propio Norberto Rivera. Es cuando cumple 75, ¿no? 71. ¿71? Sí. Yo creía que era 75, pero bueno. Y normalmente, o eso se dice, entre la Grey Católica, que le dan a un cardenal hasta 1 o 2 o 3 años más, sí, para que arregle su retirada. Creo que aquí no va a haber ni un día, ni un día extra. No va a haber prórroga. Ni un día extra. Pero en fin, así está esta situación, estos encuentros que realmente son lamentables, porque si hay sacerdotes de ese nivel que se están vituperando, y de hecho públicamente, pues imagínense qué pueden pensar ustedes, los fieles católicos, todos nosotros, de quienes son los pastores, porque así se hacen llamar, de la religión. Sobre todo porque la misión pastoral es alejada, debe estar alejada del encono entre pares y del encono entre todos, y se supone, más bien se afirma, que los sacerdotes son los catalizadores de conflictos, quienes logran a través de una homilía, a través de una, pues no sé, una conciliación entre partes de la religión, porque mucha gente, por ejemplo, busca al sacerdote, especialmente en las poblaciones o municipios, y hasta en la villa, en la villa de Guadalupe, para dirimir diferencias. En los pueblos era tradicional. Sí, eso es una costumbre. El sacerdote y el médico eran los guías
Exacto. Vamos, espirituales los dos. Uno curaba enfermedades físicos y otro curaba del corazón o del alma. Sí. Eso se está acabando, infortunadamente. Tan es así que ya, y lo dijo también el cardenal Norberto ahora con el viaje del Papa, ha bajado el catolicismo en México al 82%. Es un mondanal de católicos, por supuesto, pero no es lo mismo decir que teníamos el 95% de católicos en México que el 82%. Exacto. Cuando vino el Karol Wojtyła, Juan Pablo II, el catolicismo tenía un porcentaje casi del 95%. Ahora bien, independientemente de que el Papa Francisco pugna porque se acabe la pederastía en el gremio católico, entre los sacerdotes fundamentalmente, él quisiera que no haya arreglos, que no haya cochupos, como vulgarmente se dice, entre los miembros de la Iglesia y quienes gobiernan. Y lo dijo en Ecatepec, se lo dijo a los seminaristas, les dijo, no se conviertan en clericales de Estado. ¿Cierto? Bueno, pues más claro ni el agua. No, y además el Papa Francisco ha abordado temas, por ejemplo, de los divorciados o de quienes en sus preferencias sexuales son distintos. Con todo el respeto, cuando le preguntaron al Papa Francisco, ¿qué opina usted de ellos? Dijo, yo no soy uno de ellos y merecen respeto. Eso no se pensaría jamás. No, ni está condenando ¿No? a los bisexuales, ni a los homosexuales, ni a los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Bueno, pues él está dando un cauce al ser humano, o él eso quiere, como quiera vivir, claro, sin caer en los excesos, en todo eso que sabemos que sucede incluso dentro de la propia Iglesia Católica. En los escenarios de la actualidad, de la realidad actual. No puede uno entender, sinceramente, cómo es posible que haya sacerdotes, no solamente aquí en México, los ha habido en Estados Unidos, en el norte de Europa, que se aprovechen de niños de 8, de 10, de 12 años para violarlos, para hacer pederastía. Yo creo que todos debemos también, así como condenamos a los políticos cuando hacen malos actos, cuando se exceden en sus promesas que no cumplen, pues también debemos de decirle a los sacerdotes que ya paren esa práctica maligna de la pederastía. Esa conducta tan reprobable, por cierto. Qué pena que pase todo esto, Raúl, y ustedes que nos ven y nos escuchan, pero desde luego seremos quienes desde aquí estaremos pendientes, siempre denunciando cualquier exceso, no sea, ya sea de políticos, de sacerdotes y de quien sean, Raúl. Sobre todo, quiero agradecer al nombre de Félix Fuentes y su servidor que nos escriban, como lo hacen, que nos sugieran temas y también que nos hagan ver otros asuntos que vamos a tratar desde luego, porque tenemos una constante. Entre reporteros hay un interés de tener el seguimiento y la investigación de lo importante. Gracias, Raúl, y gracias a ustedes. Que la pasen bien. Gracias, buenas noches.